libros, de juegos de computador, etcétera, están en un espacio que es virtual, ¿sí? Y dice Bifo, el problema de ese espacio, de ese ciberespacio, es que hay un cibertiempo, eso lo recoge el traductor, no importa, cibertiempo que es el tiempo en que uno se demora en procesar esa cantidad de información. Y Bifo dice, eso no calza, ¿sí? El ciberespacio, ¿sí?, que parece un lugar infinito, ¿sí?, no calza porque nosotros no nos demoramos o no tenemos la capacidad orgánica, dice Bifo, de procesar la cantidad de información que existe al tiempo en que ésta es producida, ¿sí? Porque el semiocapitalismo produce valor a partir de los símbolos, de la producción de símbolos, de la recombinación de símbolos, pero la infoesfera, caracterizada por ciberespacio y cibertiempo, produce un desfase entre la cantidad de estos símbolos y esta información disponible y nuestra capacidad orgánica de procesarla. Eso, dice Bifo, es productor de malestar, productor de sufrimiento. Porque en la medida en que este espacio de productividad se organiza así, se exige a los individuos una alta capacidad de expresión, precisamente para participar de esta manera de producir valor, ¿sí?, que además, ¿sí?, está asociado a lo que ya habíamos descrito, las transformaciones del mundo del trabajo, y por tanto, a no poder poner el conflicto con esa exigencia, ¿sí? Porque poner el conflicto contra esa exigencia de capacidad de procesar información, de estar disponible para contestar el WhatsApp, el mail, el teléfono, etc., significa declararse incapaz de hacerlo. Y eso es el problema mayor de la sufrimiento asociado a la idea de la capacidad, ¿sí? No se puede declarar uno incapaz, ¿sí?, o hay problemas particulares para declararse incapaz de realizar eso, ¿sí? De decir, no, sabéis que estoy cansado, no voy a contestar el mail, no voy a contestar el teléfono, no voy a contestar el WhatsApp, ¿sí? Y por tanto hay una exigencia a poder responder a ese llamado de expresividad, de estar presente, de contestar y de contestar de buena manera. El ejemplo del McDonald's servía para eso también, ¿sí? Uno estaba, da lo mismo como estaba, siempre tenía que estar con una cara así como cliente, ¿sí? Incluso para los jefes también, ¿no? No sé por qué. Y eso a todo nivel, porque luego ya presencialmente es una parte nomás del trabajo. Luego está todo el trabajo que está a través de las redes sociales, a través del grupito de WhatsApp, a través de la exigencia de responder los mails, etc., ¿sí? Y esa incapacidad de oponerse a ese mandato, que Bifo va a llamar un mandato también de expresión, está vinculado también con algo que Zizek, ¿conocen al gordito ese? Algunos al menos, en una película que se llama como Guía al cine para pervertidos, o a la ideología para pervertidos, son dos, no recuerdo cuál de las dos está, pero dice, tengo muchos amigos psicoanalistas, dice Zizek, que me cuentan que el principal problema que llegan los pacientes no es ya que transgredieron algo, el modelo de disciplinamiento represivo, etc., ¿sí?, y que por eso se sienten culpables y sufren por eso, sino que se sienten incapaces de gozar lo suficiente, ¿sí? Entonces, este mandato de expresión, que es mandato de responder a la producción de símbolos y estar a la altura de esas exigencias, se lleva al mismo tiempo con un mandato de pasarlo bien en eso, de identificarse con eso, de constituirse ahí afuera. Y las empresas, los modos de organizar el trabajo, aprovechan esa estructuración de la constitución subjetiva para ponerla a la disposición de la empresa. Entonces los manuales de management, ¿sí?, los manuales de la primacía del coaching, la cantidad de terapias que existen, las cuestiones de terapias virtuales, ¿sí?, el mindfulness, que además ahora está de moda, pero también la acupuntura, el yoga, todo eso, nos ayudan a aliviar esta cuestión para poder cumplir con esos mandatos de estar presente todo el tiempo, de estar recombinando símbolos todo el tiempo, de estar además respondiendo dentro y fuera de la organización a su exigencia.
¿sí? Quería terminar con dos precauciones respecto al mismo texto de Bifo, que si lo leen, dos cosas que me parece que es necesario tener precaución con el texto. Una es que Bifo parece tener una lectura un tanto biologicista de este mismo problema, ¿sí? Entonces, va a mencionar también, y como su lectura también es un poco general, muy filosófica si uno quiere, va a señalar que el gran problema es justamente la aceleración de los impulsos nerviosos, ¿sí? Pero ese diagnóstico específico del problema de la aceleración de los impulsos nerviosos es un diagnóstico que se ha hecho desde el inicio de la modernidad, si uno quiere, ¿sí? Los primeros sociólogos que analizan el problema del impacto de la modernidad en la salud mental, como Simmel, por ejemplo, dicen exactamente eso, ¿sí? Para Simmel, en un texto muy cortito y muy bueno, que se llama La metrópoli y la vida mental, ¿sí? Va a decir justamente eso. Está en el Drive también. Que también está en el Drive. En el Drive está todo. En el espacio del semio... Capitalismo, sí. Ya, ese texto pueden consultarlo para contrastar con la lectura de Bifo, ¿ya? Para ver que hay ahí cuestiones que hay que matizar respecto a configuraciones que vale la pena estudiar empíricamente también, ¿sí? Ya. Eso lo voy a mezclar con la segunda precaución respecto a Bifo. Porque también la idea de ciberespacio y cibertiempo descansa en absolutizar otra dimensión, que es la dimensión del tiempo, ¿sí? Como si el tiempo en sí mismo no se hubiera modificado por el desarrollo de estas propias máquinas, ¿sí? Desarrollo que requiere no reificar el tiempo, no hacerlo como algo que no está sujeto tampoco a unas formas particulares de la historia, etc. ¿Sí? Hay un texto de un chileno, Celis, que se llama La economía de la atención, que va a hablar justamente de eso. Es importante volver a comprender qué le estamos llamando con tiempo, porque si no nos quedamos en una cuestión muy reificada. Y como si fuera una entidad transhistórica o, bueno, ¿sí? O incluso biológica. ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué eso puede ayudarnos a pensar esa cuestión? Porque ahí nos haría darnos cuenta que el tiempo se vincula también con el problema de la atención, del problema atencional, ¿sí? Y que en el fondo el problema que está poniendo Bifo cuando dice el ciberespacio parece infinito, pero nuestra capacidad de procesarla no lo es un problema atencional, de algún modo, ¿sí? Y aquí le iba a comentar también que aquí llegaba como al propio problema que estoy como investigando ahora en eso, en la C del doctorado, que es el problema atencional, porque en una lectura de cómo se produce la extorsión de valor, cómo se produce por tanto la explotación, uno puede darse cuenta que hay dos grandes dimensiones. Una es el tiempo, ¿sí? Netamente como una interfaz de conexión con el trabajo. ¿Qué significa eso? 8 horas, ¿sí? Tengo que estar conectado al trabajo. ¿Sí? Pero la atención es otra interfaz de conexión al trabajo. Entonces en esas 8 horas, ¿sí? Yo puedo estar más o menos conectado al trabajo, ¿sí? Y con esto quiero terminar para poder pensar eso, tu pregunta. La discusión de la jornada laboral actual, ¿sí? Vuelve a poner en tela, o sea, en la palestra una discusión muy antigua, ¿sí? En el Capital de Marx, ¿sí? En una parte que es re bonita porque además recoge entrevistas de los trabajadores y de los capitalistas, se plantea la reducción de la jornada de 14 a 13 horas, ¿ya? Y los capitalistas decían lo mismo que están diciendo ahora. Decían, esto es literal, y por eso es tan interesante. Decían, no creemos que nuestros trabajadores puedan poner más atención que lo que hacen ya las horas de trabajo, y por tanto, si las reducimos, únicamente va a pasar
que van a perder productividad. ¿Sí? Nuestros capataces, dicen también, le exigen al máximo a los trabajadores su concentración en el trabajo, y por tanto, si reducimos horas, no vamos a poder aumentar, ¿sí?, el tiempo, el modo en que ellos están conectados con el trabajo. Y dicen otra cosa más interesante también: no en las condiciones de las máquinas que tenemos en ese tiempo. Las máquinas en ese tiempo son mecánicas, producen procesos secuenciales. Actualmente, las máquinas, como estos computadores, nuestros computadores, etc., ya no son secuenciales, son simultáneos, ¿sí? Y por tanto, tienen procesos simultáneos que permiten que el tiempo se estructure de otro modo. Ya no secuencial, sino intensivo. Entonces, yo puedo efectivamente poner más atención, ¿sí? Si, por ejemplo, me tiro una Aradix, ¿sí?, o algo así, puedo adquirir un tipo de concentración distinta en la medida en que se adapta a un modo ya no secuencial de ordenar el trabajo. Entonces, en esa discusión sobre las 40 horas, por ejemplo, y el problema de la productividad, ¿sí?, se muestra simplemente que acá los tipos siguen siendo dueños del fondo, ¿sí?, porque efectivamente no pierden productividad, ¿sí? El último estudio que salió muestra que efectivamente ellos van a, los capitalistas, aumentar la productividad en un 2,1%, eso se señala. ¿Por qué? Porque efectivamente se puede intensificar, ¿sí?, la interfaz atencional, reduciendo el tiempo, ¿sí? ¿Qué decía Marx en esa misma parte? Decía, y con esto ya terminamos, decía: diversos experimentos mostraron que el temor de los capitalistas era falso, pero los trabajadores sí podían poner más atención durante el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Y ahí cita la entrevista de los trabajadores. Los trabajadores decían: al trabajar una hora menos, estamos más motivados, estamos más concentrados, porque sabemos que no vamos a ir antes a ver a nuestra familia, y eso hace que dentro de la empresa haya un mejor ambiente, que colaboremos más, que hablemos más entre nosotros, y que por tanto seamos más productivos, ¿sí? En esa pequeña cita de Marx, si uno quiere, había una especie de arqueología de lo que hace el management actualmente, que es incentivar el compromiso de los trabajadores con la empresa, para que efectivamente, aun cuando o independiente del tiempo, le estemos brindando nuestras capacidades expresivas y nuestra atención a aquellas tareas que se demandan. Y por eso el grupo que los dejaron, esta empresa grande, y los dejaron solos, en lugar de trabajar menos, que era algo relativamente esperable, ¿sí?, tenemos autonomía porque vamos a trabajar más, que es lo que se nos exige, terminan trabajando más, porque efectivamente esa es la perversidad, si uno quiere, del management, ¿sí?, que logra hacer que los trabajadores se comprometan y se identifiquen con la empresa. ¿Había una pregunta? Eso le llamaba Bifo también el mandato de Nike, ¿sí?, solo hazlo, just do it, ¿sí?, que funciona ya no como represión, sino como incentivo a estar constantemente involucrado y expresando y conectado a las máquinas. Eso. Comentarios.